Beto, me comunico contigo porque tengo algunas dudas, interrogantes como productor, pero también vos sabés que trabajamos en grupos, entonces por ahí la duda es un poco personal, pero un poco general de esta región que estamos nosotros, que es Carué, al sur, suelos someros, menor régimen de lluvia. A veces también la irregularidad de ese régimen es muy definitoria, que tenemos muy buenos momentos de humedad en esa maceta chica y en algún otro momento, incluso hasta con exceso y en otro momento con deficiencia. Es una zona entretenida, diríamos. Y dentro de este lugar tengo muchas dudas, pero los principales interrogantes, te voy a tirar dos, que son los que más me involucro. Y uno es el retroceso de la siembra directa, podríamos decir en general, pero en particular acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires ha retrocedido más. Y quizá haya muchos motivos, ese es uno de los que podemos tratar de discernir brevemente, pero bueno, algunos lo plantean con la simplicidad de combatir malezas resistentes, otros por desconocimiento, porque no valoran el verdadero resultado que tiene la permanencia de siembra directa. Si querés, hasta podríamos darle un toque a la moda, que mucha gente se prendió en su momento porque miraba por el alambre el vecino y entonces también hacía siembra directa. Habrá seguramente muchos motivos, no uno solo, y vos sos el profesional que seguramente me vas a aclarar un poco esta idea. Pero también hay una cuestión especial en este momento, que es el valor y el mercado que está planteando el girasol, que es todo una ilusión para la próxima campaña. Por primera vez tenemos forward en girasol, que normalmente no existía directamente, y se ha podido hacer forward estos días para la próxima campaña en $400, un valor muy bueno. Y a su vez el girasol es un poco un cultivo por excelencia, por las características que enumeré anteriormente de nuestra región. Y a pesar de que parecen disociados estas dos cosas, seguramente en varias de ellas están asociadas, ¿no? Porque la siembra directa cuesta trabajo llegar a un girasol con un suelo que no esté compactado, porque los cultivos de servicios que hoy en día se están siguiendo tanto y son tan valorables para la gran mayoría de la superficie argentina, para las zonas donde tenemos tanta influencia de la ganadería como la nuestra, que podríamos decir que quizá alrededor del 50% de nuestra producción es ganadería, esos hoy llamados cultivos de servicio eran los antiguos verdeos de invierno, que llegamos a comerlos con la ganadería y así entramos en la etapa de siembra de gruesa con suelos desnudos en general o con poca cobertura, compactados y con la extracción de humedad que produjeron esos cultivos, ¿no? Entonces, si bien parecen dos cosas diferentes, están asociadas entre sí. Así que no sé, Beto, si me pudiste entender, son más dudas que certezas, pero no, Enrique. Sí, no, se entiende bien, Enrique. Estamos frente a un sistema de producción o a sistemas de producción, ¿no es cierto?, que son complejos. Si bien a veces uno simplifica desde una disciplina la mirada de esa complejidad, pero estamos en un sistema que es complejo donde interactúan, digamos, distintos factores. Y muy bien, como vos lo dijiste, existe, digamos, cierto movimiento alrededor, sobre todo, de lo que es la siembra directa en estos ambientes, digamos, un poco de transición, si llamemos así, de la agricultura continua a la ganadería continua, que son los sistemas mixtos, que según las oportunidades que tienen se corren un poquito hacia
a la agricultura o hacia la ganadería, según los tiempos que van transitando los sistemas de producción. Pero muy bien lo dijiste vos. Vos sabés que hace unos días estábamos charlando precisamente con colegas de ahí de la zona del sudoeste y me hablaban de este tema, ¿no? De que vos planteabas que hay cierto, no sé si retroceso, pero sí ciertas necesidades, digamos, de modificar en algo los planteos continuos en siembra directa, y me acusan este tema, ¿no? Principal tema de malezas, que se les complica mucho el tema de controles, digamos, químicos solamente de las malezas, algunas malezas que se están haciendo muy agresivas. También me plantearon el tema de que sobre todo en los cereales de invierno, en aquellos ambientes que llegan con cobertura, el tema de las heladas. Es normal, digamos, que cuando uno tiene, digamos, sobre todo en directa, desde la zona de 30 de agosto para abajo, digamos, es muy común, digamos, que los suelos con algo más de cobertura estén más fríos, y el daño de las heladas se está haciendo bastante recurrente en algunos ambientes un poquito más bajos, en el tema, digamos, de trigo y cebada, sobre todo cuando... y el otro tema, que muy bien lo dijiste vos y que lo hemos trabajado bastante ahí en la zona de Coronel Suárez, para la zona sudoeste, es el tema de que los suelos se están apretando. Para hablar en sencillo, ¿no es cierto? A veces ponemos un ejemplo que va a venir bien, y que sobre todo el girasol es uno de los más sensibles, que nos pasa, y yo pongo este ejemplo a veces para que se entienda, ¿no? Muchas veces uno sale con el tractor y el motor levanta temperatura y uno dice, se me pinchó una manguera, no está perdiendo agua, me falta agua en el radiador, no falta agua en el radiador. El problema es que el agua no circula, que el radiador está algo tapado, ¿no? Y si no circula el agua adecuadamente, levanta temperatura y se nos puede fundir el motor. Bueno, el tema de la densificación que se está generando, incluso asociado a lo que decís vos, sistema mixto, algo de ganadería, suelos, digamos, que se mantienen en directa, pero con algo de ganadería, por ahí no demasiada cobertura, no, el balance de carbono, de residuos, por ahí no es el más adecuado. Después de 10 o 20 años de acceder, digamos, a este manejo, se están tapando los radiadores, y sobre todo en un estrato que en algunos casos es superficial, encostramiento, o otro, sobre todo en las siembras directas continuas, aparece por debajo de la escarificación que hace la sembradora. La sembradora por ahí escarifica los primeros 6-8 centímetros entre la cuchilla que corta los residuos, ¿no es cierto? Bueno, todos los órganos que tiene, escarifica los primeros 6, 8, 10 centímetros del suelo, y por debajo de eso se genera cierta densificación, ¿no es cierto? Con dificultades crecientes en la captación de agua. Por eso, en esta zona que vos decís vos, es muy normal que después de una lluvia de 30, 40 milímetros, si uno espera una horita, digamos, y sale, ve encharcamientos parciales, no lagunas, encharcamientos parciales sobre la superficie de los lotes. Como que el agua le está costando entrar, esa precipitación está demorando más tiempo del necesario para ingresar al suelo. Esta es una de las razones por las cuales ya hace, te diría, unos 5 años, se empezó a abordar el problema a través de cincel, de cultivadores, de cultiví, de paraplow, de distintos implementos de labranza vertical, para no modificar el efecto que hizo la directa de estratificación de carbono, distribución de nutrientes, todo el efecto sobre la estructura, pero no modificar el beneficio de la directa, pero sí poder de alguna manera regenerar, aunque sea mecánicamente, parte de esa porosidad que hoy macroporosidad que nos está faltando. Este sería como responder a tu primera pregunta, ¿qué nos está pasando? Esa es la sensación. Entonces, tenemos un suelo que a veces, como decís vos, no tiene gran almacenaje de agua, pero aún teniendo agua útil en el suelo, a la planta, a la raíz le cuesta sacarla. ¿Por qué? Porque el radiador está tapado. Entonces, cuando la raíz succiona,
esa agua, digamos, no accede fácilmente por falta de macroporos o mal orientado, a veces no están en forma vertical, sino en forma horizontal. Entonces le cuesta acceder, digamos, frente a la succión de la planta que necesita transpirar para bajar la temperatura y para generar biomasa, le cuesta sacar el agua aunque el agua esté disponible en el suelo. Primera cuestión. El girasol, vamos al girasol. El girasol en particular tiene que generar biomasa normalmente en un periodo donde las precipitaciones lo condicionan. Es decir, el agua que necesita un girasol entre los 20, 30 a los 80 días, que es ahí donde genera toda la biomasa, es muy rapidísimo, es el girasol, digamos, lo que un maíz hace en 140 días, el girasol lo hace en 80 días. Por lo tanto, como vos lo expresaste, ¿no es cierto?, el agua disponible a la siembra es fundamental condicionante de la biomasa que puede generar el girasol, y esa biomasa es condicionante de rendimiento, por lo menos de rendimiento de grano, no sé si de materia grasa, de calidad, pero sí de cantidad de producción. Entonces, si por un lado tenemos dificultad de administrar el agua, ¿no es cierto?, por un problema físico en el suelo, por otro lado, como decís vos, tenemos un antecesor verdeo de invierno que nos limita los periodos de barbecho o de recarga hídrica de los suelos. Y por otro lado, una raíz que cuando quiere presionar en el suelo para ingresar tiene dificultades, y no es la raíz de los girasoles por ahí que yo he visto en la década del 90, sino que son raíces un poco más limitadas. Indudablemente que el girasol es el más sensible que el maíz, que la soja y que el sorgo, de los de verano. Es muy común, vos sabés, Enrique, ya hace 3 años hubo grupos de productores girasoleros que acudieron aquí a nuestro grupo expresando que el rendimiento de girasol se planchó. Mientras uno puede, digamos, tener por ahí más respuesta en otros cultivos de verano, es como que el rendimiento de girasol no despegó de los 2.000 a 3.000 kilos, digamos, en el mejor de los casos, no despegó. Se planchó el rendimiento. Entonces, nosotros salimos, y acá yo creo que va un poco el redondeo de la pregunta que vos me hiciste, salimos a ver las brechas. ¿Qué pasa si yo al girasol, ¿no es cierto?, lo pongo en un suelo o en un lote de productor que ya manifiesta esos encharcamientos? Es un relieve plano, pero con pequeños encharcamientos después de una lluvia de poca milimetraje, de 30 milímetros. ¿Qué pasa cuando yo hago un girasol? Bueno, se manchonea. El manchoneo lo primero que genera, y es muy normal a través del girasol entender este problema de suelo, es desuniformidad de las plantas. Vos tenés por lo menos 4 categorías de desarrollo de planta en un suelo que tiene problemas físicos para administrar el agua. Y eso el girasol lo cuenta muy bien. Con lo cual, tenés sectores, digamos, pequeños sectores donde plantas normales que te pueden apuntar a 3.000 kilos, y tenés sectores donde el rendimiento de girasol no supera los 500. O sea que en un lote vos podés tener un rendimiento aceptable, 1.600, 1.800 kilos, pero tenías un potencial frente a esa limitación física de 2.800 kilos. Es decir que la densificación en esos casos, Enrique, está generando una brecha de por lo menos un 30% de rendimiento. O sea, nos está pisando un 30% de rendimiento. Por otro lado, si vos recordás, el girasol es uno de los cultivos más sensibles al fósforo, a la nutrición fosforada. Tal es así que el concepto de arrancador en los inicios de la siembra directa era muy válido para el cultivo de girasol porque de alguna manera promovía ese desarrollo de las raíces que era necesario para que el girasol no volcara. Era muy normal en la década del 90 tener vuelcos en girasol, sobre todo porque la genética era más alta. Yo recuerdo, no me acuerdo si era el Cargill 515, ahora bueno, una genética alta que cuando había problemas físicos profundizaba, anclaba poco y el girasol no era que se quebraba, se volcaba, ¿cierto? Entonces, con el fósforo lo que se logró es favorecer de alguna manera ese anclaje, ese desarrollo, y se buscó una genética un poco más petiza, entre comillas,
para poder, de alguna manera, solucionar ese problema de ese momento. Entonces, fósforo es otro nutriente, nitrógeno, así como está condicionando, uno sabe que si hace trigo o maíz tiene que fertilizar con nitrógeno, el girasol también, aunque en dosis menores, mientras en el mismo lote uno a veces necesita 60, 80 kilos de nitrógeno para un cultivo de maíz, estamos viendo que los techos en general de respuesta en girasol no pasan de los 40 kilos. Y el tercer nutriente que nos está sorprendiendo, hace 3 años que lo venimos trabajando, y estamos informando medio de a poco porque queremos confirmarlo, es el azufre. Debe ser uno de los cultivos de mayor respuesta a azufre, el girasol. Entonces, ahí por nutrición hemos caído un 20% en los rendimientos, digamos, de lotes que tienen menos limitaciones. O sea, ha crecido la limitación nutricional y junto con esto se nos ha achicado. Entonces, cuando vos decís, tengo que atender la nutrición del girasol para no estar un 20-25% de rendimiento abajo, ¿con qué la atiendo? 40 kilos de nitrógeno, 10 kilos de azufre, 10-15 kilos de azufre, más o menos, y unos 10 a 20 kilos de fósforo. Ese sería más o menos si vos me decís en general, en promedio, los requerimientos de fertilización de aquellos lotes que limitan por nutriente. Y por otro lado, el problema físico, ¿viste, Enrique? Que me pisa otros 20-30%. Entonces, girasol hoy, por ambiente, en algunos tiene, digamos, un potencial bueno de rendimiento y es un cultivo noble que cuando uno le da las condiciones incluso es más seguro que otros cultivos de verano. Cuando aparecen estas limitaciones físicas y nutricionales, yo te diría que es el cultivo de verano más sensible, ¿no es cierto? Que más siente esta dificultad que le está generando el sistema de producción. No sé si queda claro un poco la idea. Beto, me parece formidable, como siempre, la claridad de tus ideas. A ver si podemos hacer un pequeño resumen, porque los tiempos son tiranos en la parte virtual. Podríamos decir que, como primer medida, un descompactador, para no poner uno en particular, conservando la siembra directa, es una opción válida sin perder todo lo que podemos haber acumulado en los años de siembra directa. Por otro lado, condiciones de manejo, como podría ser cortar antes el consumo de forraje en el verdeo, como para tener un poquito más de cobertura y una ventana más grande para conservación de agua. Y la fertilización, porque es algo que en girasol se mira menos que en otros cultivos. Cuando uno va a compararlo con alguna otra oleaginosa de la misma estación, generalmente somos más cuidadosos en lo que dije antes, la humedad, la cobertura, sino también en balancear una nutrición como para que tengamos éxito. Y en el girasol es como que hemos perdido un poco esa cuestión, esa costumbre, o no sé cómo definirla, donde muchas veces se siembra el girasol sin fertilizante o con subdosis de fertilizante. Es así, para resumirlo, vos dijiste 3 factores, que sería el ABC. Si vamos a necesitar descompactar, precisamente podemos hacerlo muy bien en el otoño, antes de la siembra del verdeo de invierno, para que después esa intervención mecánica en el suelo pueda ser estabilizada por las raíces del cereal de invierno. Es decir, que se potencia el aspecto mecánico con el biológico, sería ideal. Entonces hacerlo antes del verdeo de invierno y después puedo salir a un cultivo de girasol con este beneficio, digamos, que vos explicabas recién. Lo que hay que tener en cuenta, ¿sabés qué es, Enrique? Y en general para todos los productores que estamos viendo la mayor dificultad, es que hay 3 tipos de compactación. No hay una compactación por la cual pasar simplemente, enganchar en el tractor un implemento y pasarlo. Hay 3 variantes de compactación que se ubican en distintas partes del perfil, que es necesario primero reconocerlas para después armar la estrategia mejor frente a ese problema. Primer punto. Segundo,
Si yo voy a hacer girasol sobre verdeo de invierno, como decías vos, tratar de hacerlo sobre aquellos verdeos de invierno más tempranos, sobre los centenos cortos, los más precoces en general, que cumplen su ciclo y después me permiten a mí generar, una vez que utilicé ese forraje temprano, poder, digamos, generar por lo menos unos 60 días de barbecho necesita el girasol. Si lo voy a sembrar el 20 de octubre, ¿no es cierto?, necesito más o menos fines de agosto estar parando el lote. No me queda otra, porque debo juntar por lo menos unos 50-60 milímetros, tienen que estar disponibles para generar el envión de biomasa temprano que necesita el girasol. Viste que el girasol, el productor a veces dice, hace ruido. Ese hace ruido, entre comillas, es la velocidad que tiene en generar biomasa, pero necesita agua. Y el tercer, el ABC, ahí vamos, el A y B, el C es como decís vos. Si tengo agua, si no tengo una densificación importante, el tercer paso, y el tercer paso en este orden, y no en orden distinto, es atender la nutrición. Pero no una nutrición tan importante como el resto de los cultivos de verano, sino una nutrición que en girasol, ya te digo, 40 kilos de nitrógeno, algo de fósforo y algo de azufre, van a tener un efecto. Hoy estamos viendo que más o menos con esta dosis, una parte importante de los lotes de girasol están aumentando entre 400 y 500 kilos el rendimiento. Recién estábamos mirando los datos de esta campaña que pasó, y ya venimos 3 campañas, digamos, donde estamos llevando rendimiento de girasoles de 1.800, 2.000, 2.500 kilos, aumentando 400, 500 kilos por fertilización, ¿no es cierto? Y por descompactación, otro 30%. O sea que fíjate vos qué interesante, digamos, por lo menos saber al momento de decir voy a hacer girasol, si A, B y C están por lo menos en niveles adecuados, no muy críticos, que me van a condicionar sobre todo el rendimiento de girasol, y bueno, de alguna manera pueden complicarme, digamos, el cultivo. Perfecto, Beto. Te agradecemos enormemente desde Asagir. Te recontravaloro tu tiempo porque sé que estás siempre totalmente ocupado, así que te agradecemos mucho. Han salido cosas más que claras, así que hasta cualquier momento y siempre bienvenido, Beto. Bueno, gracias a ustedes por lo que hacen por la asociación. Como todas las asociaciones, digamos, hay donación de talentos y capacidades de muchas personas que donan precisamente el talento y las capacidades, y nosotros desde acá no podemos ser menos que colaborar con eso que están haciendo ustedes. Así que están trabajando por todos y por el cultivo y por todos los productores, no por un productor en particular. Muchas gracias, Enrique, y nos vemos. Abrazo.